¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Dígale que está al lado suyo, hermano, hoy está más simpático que hace 8 días. ¿Amén o no amén? Yo creo que el gozo del Señor hace algo especial en nuestras caras. Amén. Puede ser que no seamos tan lindos, pero la gracia del Señor nos ayuda algo, así que damos gracias al Señor por ello. Amén. Quiero que vaya conmigo a la palabra, al Evangelio de Lucas en esta mañana, capítulo 12. Y hay algo que este capítulo tiene y me ha llamado mucho la atención. Y es que Lucas capítulo 12 es algo así como una hamburguesa. Y la hamburguesa, ¿qué elementos tiene? Ustedes que les gusta comer ello, ¿qué elementos tiene la hamburguesa? A ver, ayúdenme. Tiene que carne, ¿sí o no? Muy bien. ¿Qué más tiene? Tomate. ¿Qué más tiene? Ensalada, salsas. ¿Qué más? Queso, bueno, pan y demás elementos que son importantes dentro de esta comida, ¿sí o no? Cuando uno lee el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, es algo así como una hamburguesa. Por un lado tiene unos elementos, por otro lado tiene otros elementos, pero hay un elemento central dentro de este capítulo y es lo que aparece a partir del versículo 35. Yo quiero que usted lea conmigo la palabra del Señor en esta mañana, amén. Y dígale que está al lado suyo, no me distraiga porque Dios quiere hablarme a través de la palabra. Versículo 35 del capítulo 12 de Lucas. Cuando esté ahí diga amén. Dice la palabra: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas como, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que el Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue llame y le abran enseguida. Todos en el 37. Bienaventurados aquellos siervos que cuando su Señor, dice el texto, venga, los halle velando. De cierto os digo que hará que se sienten ¿a dónde? A la mesa, y vendrán a servirles. Y aunque venga, ¿qué horas? A la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, dice, si así los hallare, bienaventurados aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué haría esa persona? Velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, ¿qué dice el texto bíblico? El Hijo del Hombre vendrá. Amén. Para el evangelista Lucas es interesante poder tener en cuenta esto, y le decía, este pasaje tiene una carne que es el anuncio de que el Señor volverá. Y yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana: ¿cuántos anhelamos que el Señor regrese por su iglesia? ¿Cuántos estamos esperando al Señor? Amén. Pero me llama la atención que Lucas dentro de su capítulo desarrolla varios pensamientos, y preguntándole al texto hay 3 cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas, cuando usted ve versículos antes a lo que acabamos de leer, Lucas enfatiza hablando acerca de que no nos debemos preocupar. Pero cuando leemos a partir del versículo 41, encontramos a Lucas diciendo: esto deben hacer mientras que el Señor vuelve y regresa por la iglesia. Así que pensando en esto, hay algo que cargaba mi corazón, y es lo siguiente: ¿cuánto realmente estamos preparándonos para reencontrarnos con quién? Con el Señor. Y cuando veo el texto, hay una serie de elementos que yo quisiera mencionar en esta exposición en esta mañana. Y en el capítulo 12, entre los versículos 22, versículos 29 y versículo 32, hay una palabra en común. ¿Cuál es? Ayúdeme usted ahí. ¿Cuál es la palabra común entre estos 3 versículos? Ayúdenme a identificarlos, a ver. Afanarse, no preocuparse, ¿no qué? No dormirnos. Hay una palabra clave y está
es el no. ¿Qué dice el Señor en el no del 22? No sé qué, no se afanen. ¿Qué dice en el no del 29? A ver, léalo. No se inquieten, no se preocupen, no se afanen. ¿Y qué dice en el no del 32? No tengan que. Entonces repitamos cuáles son los tres no que aparecen allí. No se afanen. Segundo no, ¿cuál es? No se preocupen. Y lo tercero, ¿qué es? No tengan que. Y a mí me llama la atención que aunque el Señor Jesús dijo que no, no y no, nosotros hoy decimos que sí, sí y sí. Y muchos de nosotros, amado hermano, hoy vivimos demasiado que afanados. Número dos, demasiado que preocupados y demasiado que temerosos. Y mirando el texto, es interesante que el interés principal de Lucas es hablar de la venida del Señor. Pero por lo menos, como le mencioné algo, en su contexto me deja ver esto. Una persona que sí se afana, que sí se preocupa y que sí teme, no se está preparando para encontrarse con quién, con el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el afán, la ansiedad y la preocupación, ¿en qué se convierten en su vida y en mi vida? Se convierten en una distracción. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque fácilmente me desvían de lo realmente que importante. Entonces, cuando vi el texto le dije, con razón Lucas habló de eso. Porque si hay algo que el afán, la preocupación y los temores hacen, es que nos distraen. Hermano Oscar, si el Señor volverá, ¿cómo me debo preparar? Porque está claro esto. Para muchos, todo lo que está pasando hoy en día, el anuncio de guerras y conflictos internacionales, las noticias que hemos visto con desastres naturales, inundaciones, una cantidad de cosas, leyes, todo lo que se está dando, uno dice, ¿en qué va a terminar esto? Todo eso es un anuncio de que el Señor pronto volverá. ¿Por quién? Por su iglesia. Y la palabra dice algo que es interesante: cuando todo esto empiece a acontecer, alcen su mirada al cielo, porque la redención está cerca. Entonces dígale al que está al lado suyo, amado hermano, Cristo viene pronto por su iglesia. Y aunque usted no lo crea, yo sí lo creo. Cristo viene pronto, ¿por quién? Por su iglesia. Hermano Oscar, ¿cómo? Y aquí es importante responder, ¿cómo debo prepararme frente al regreso del Señor? Número uno, cuidémonos de las distracciones. ¿Cuál es el primer consejo? Cuidémonos de ¿qué? De las distracciones. Versículo, por favor, lea conmigo un poquito el contexto. Versículo 22. Luego le dijo a quienes, a los discípulos. ¿Qué le dijo? Póngalo ahí en la pantalla, por favor. ¿Qué dice en el 22? No os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. Versículo 23. La vida del hombre es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Y da una ilustración: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan. ¿Y qué más dice el texto? Ni tienen despensa ni granero, y Dios, ¿qué hace? Las alimenta. Y hace una pregunta al Señor: ¿cuál es? ¿Acaso no valen ustedes qué? Más que ellos. ¿Por qué es tan importante cuidarnos de las distracciones? Y va a haber algo que voy a decir que pareciera paradójico, pero es interesante, porque hay creyentes que viven en depresión, creyentes que viven en estrés, creyentes que viven en ansia, de manera ansiosa, creyentes que viven preocupados, porque muchos de ellos están desgastando en lo que el Señor dijo: no, no y no. Cuando es interesante encontrar, y una de las distracciones, cuando un creyente se distrae con lo que Jesús dijo no, este creyente termina preocupado, es decir, intranquilo, en desasosiego, vive en insomnio, vive preocupado por qué hacer.
Otro elemento que genera esa distracción es la ansiedad, quererlo todo cuando yo digo y como yo que digo. Genera estrés. ¿Y qué es el estrés? Fatiga, agotamiento, tensión, efecto que hace que una persona se vuelva intolerante y conflictivo. Que ya toda hora está peleando, está mal geniado, está bravo, nada le gusta. Y eso es una consecuencia de que no se está cuidando de las distracciones. Es más, entra en estados de depresión, donde termina desanimado, sin aliento, en melancolía, en tristeza, a tal punto que muchas personas terminan pensando que no valen nada. ¿Y sabe qué me llama la atención? Los ejemplos que Jesús usa, porque les dice varias veces: ustedes son más que. Ustedes son más que la hierba del campo, la flor del campo, más que los aves, más que el cuervo. Y yo digo, ¿cuántas personas hoy han perdido la alegría porque están afanados y están angustiados y han caído en qué? En depresión. ¿Y sabe qué me llama la atención? Que otro efecto que genera en el creyente no cuidarse de las distracciones se llama la tibieza espiritual. ¿Y qué es la tibieza espiritual, hermano Oscar? Es cuando dejo de leer ¿qué? La palabra. Es cuando dejo de orar. Es cuando ya las cosas de Dios no me gustan. Es cuando pierdo temor por Dios y saco cualquier excusa para no congregarme. Es que está haciendo mucho sol y me duele la cabeza por el sol y no van a culto. Y es que está lloviendo y de pronto me enfermo y no van a qué. Y cualquier excusa sacan porque están en un estado de tibieza ¿qué? Espiritual. Ahora la pregunta es, Jesús que dice, cuídense de esas cosas, porque esas cosas les pueden hacer mucho daño. Y es importante, cuando una persona cae en un estado de tibieza espiritual, empieza a pecar deliberadamente y el pecado se le vuelve algo que normal. Empieza a alejarse cada vez más y más y más de las cosas de Dios, y ya no quiere nada de Dios ni nada que tenga que ver con personas que representen o tengan algo que ver con ¿quién? Con Dios. Y Jesús que dijo, no se afanen, no se preocupen y no ¿qué? Porque esas cosas nos pueden ¿qué? Distraer. Hermano Oscar, ¿y distraernos de qué? ¿De qué? Y no estar preparados para el regreso de ¿quién? El Señor. Yo le hago una pregunta, pregúntele al que está al lado suyo, dígale, ¿estás alineado o estás distraído? A ver, pregúntele al que está al lado, ¿cómo le va, hermano? ¿Cómo le va? ¿Vamos bien o no? Y a mí me llama la atención dentro del texto, porque el Señor dice, no esto, no aquello, lo otro. Pero el versículo 30, mira lo que dice la palabra. Porque todas estas cosas busca la gente. Mire, cuando una persona se desenfoca, niega la fe. Y usted dirá, ¿cómo así que niega la fe? Porque empieza a reaccionar como alguien que no conoce de Dios. Y el Señor dice, porque todas estas cosas la busca ¿quién? La gente que no conoce. Pero hermano, tenemos que recordar esta promesa. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Cuando el Señor dice, no se afane, no se preocupe, no tema, tranquilo, de eso me encargo ¿quién? Yo. Y algo que la iglesia tiene que aprender a experimentar en su vida es lo sobrenatural de ¿quién? De Dios. Porque a veces dependemos mucho de lo que yo puedo hacer, de lo que yo soy capaz de hacer. Pero cuando aprendemos a no afanarnos, a no preocuparnos y a no temer, lo veremos a Él obrar de manera como sobrenatural. Y he entendido esto. Lo que usted con tanto esfuerzo busca hacer en sus fuerzas, cuando usted busca primero al Señor, lo va a ver más rápido y de manera más fácil. Porque tenemos un Dios que es especialista en hacer las cosas que imposibles. Entendiendo esto, amado hermano, si bien es importante planear una jubilación,
si bien es prepararnos para vivir antes de morir, pero debemos entender algo: pensar solamente en lo temporal y no ver en lo eterno es algo desastroso. Y la preocupación no sirve de nada. ¿Sabe por qué? Porque no puede satisfacer ninguna de nuestras necesidades. A tal punto, mi amado hermano, que la preocupación, déjeme decirlo de este modo, es la actitud más necia que usted y yo podemos tomar cuando tenemos un creador que nos ama y sabe lo que necesitamos. Y yo le hago una pregunta: si Él cuida de las aves, ¿qué dice la Biblia? También cuidará ¿de quién? De mí. Si Él viste los campos, también ¿qué? Cuidará ¿de quién? De nosotros. Yo le hago una pregunta: ¿acaso usted no vale más que un pajarraco? Perdónenme la expresión. ¿Y qué animal utiliza el Señor para hablar, hermano Francisco? A mí me llama mucho la atención. ¿Qué ave utiliza? ¿Qué ave utiliza? ¿Un qué? ¿Y qué es un cuervo? Ese es primo hermano del chulo, hermano. ¿Sí o no? Eso es de la misma cosa. Y el Señor dice: vea, lo voy a bajar. Chévere que uno dijera: y el Señor dijo, si yo sustento al pavo real también. Y uno dice: ah, bueno, pero es que lo bajó ¿a dónde? A lo carro. Y uno dice: si ese bendito chulo Dios le provee el alimento, ¿cuánto más a quienes? Mira, amados hermanos, en tiempos como los que estamos viviendo, necesitamos aprender a depender más de quién, más del Señor, y verlo obrar de manera sobrenatural en su vida y en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de cuando, de siempre. Y mi Biblia y la suya dice algo: que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y si Él cuida de las aves, también cuidará ¿de quién? De usted y de mí. ¿Qué dice el Señor? No se preocupe. ¿Qué más dice? No se afane. ¿Y qué más dice? No tema. Sin embargo, en el 31 dice algo que es clave. Léalo conmigo. Léalo por favor. ¿Qué dice el 31? Más que buscad el reino de los cielos. ¿Y qué dice el Señor? ¿A qué le dice no y a qué le dice sí? ¿A qué le dice no? Pero ¿a qué le dice sí? Busca el reino de Dios. Y estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que a usted lo tienen en depresión, en estrés, en preocupación, en ansiedad, bajo espiritualmente. Esas cosas se las dará Él cuando ustedes pongan como prioridad ¿qué? El reino de los cielos. Y ¿sabe algo? Entre usted más busque las añadiduras, más se van a alejar de usted. Pero entre usted más busque el reino de Dios, las añadiduras más lo van a seguir. Porque la Biblia no dice: ustedes correrán detrás de las bendiciones. No, ¿sabe qué dice la Biblia? Dice: las bendiciones, ¿los qué? ¿Qué significa que los alcanzarán? Que usted camina, usted manténgase en la voluntad de Dios, haga lo que Dios le mandó a hacer, y todas las cosas Dios las va aparejando conforme a qué, a su voluntad. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos hemos estado sinceramente distraídos? Haciendo lo que el Señor dijo que. ¿Por qué? ¿Y por qué distracción, hermano? Porque eso me desenfoca de la carne de Lucas 12. ¿Cuál es la carne de Lucas 12? El Señor volverá. Y uno dice: hermano, vamos a orar. ¿Y qué dicen muchos hermanos? La verdad, perdónenme, pero no tengo tiempo. Hermano, vamos a ayunar. Uy, hermano, perdóneme, pero no tengo tiempo. Vamos a estudiar la palabra. Discúlpeme, pero es que estoy tan ocupado que no tengo tiempo. Y se desgastan la vida buscando la añadidura y no el reino de los cielos. ¿Y qué dijo el Señor? Búsquenlo, y eso les será que. En mi casa tenemos una frase con mi esposa y mis hijas, y es esta: cuidemos lo de Dios, que Dios cuidará de nosotros. Les contaba en el primer culto, este mes vimos un milagro que dijimos: wow, Dios es bueno.
Mi esposa, ella tuvo que aplazar por el tema de los 2 embarazos y todo el tema, tuvo que aplazar la universidad en varios momentos. Esto generó que se fuera quedando del pénsul que tenía la universidad para el momento. Y entonces en la universidad la llaman y le dicen a ella: ya lo que usted estudió no le sirve para nada, hasta aquí llegó. Y literalmente esa fue una noticia que a ella la puso muy mal, porque dijo: todo lo que he estudiado, todo lo que he hecho, todo lo que se ha invertido, y que le digan a uno no, pues queda uno como mal. Recuerdo que le dije a mi esposa: hagámoslo de Dios, que Él se encargará de lo nuestro. Y hace un mes más o menos para acá entra una llamada de parte de la universidad y le dicen: señora fulana de tal, sí, está, es que queremos informarle que lo que usted ha estudiado no se va a perder. Hemos creado este plan y queremos esta estrategia, ¿Qué significa eso? Que lo que decían perdido, algo extraordinario pasó. Simplemente tiene que hacer esto y se gradúa, y terminó con todo. Cuando vimos eso, recordamos algo con mi esposa y dijimos: al Dios que le servimos, Él cuida de nosotros. Amados hermanos, entendamos esto: Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Dejemos de vivir gastándonos en lo que Él dijo que no, y hagamos lo que Él sí nos mandó a hacer. Entonces, ¿cuál es el primer elemento? ¿Cómo prepararme para el día del Señor? Número 1, cuidándome de ¿qué? De las distracciones. En el versículo 35, el Señor dice algo: cuídense de esto. Les dice a los discípulos: esa gente está afanada por eso, esa gente está preocupada, pero ustedes no. Los que no lo conocen se preocupan por eso, pero ustedes ¿qué? Ustedes no. Y en el 35 el Señor le dice a los discípulos: estén ceñidos ¿qué? Vuestros lomos. ¿Y qué más dice la escritura bíblica? Y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes ¿a qué? A hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, ¿qué dice el texto? Le abran enseguida. 37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, ¿qué dice el texto bíblico? Los halle durmiendo, los halle distraídos. No, ¿qué dice? Los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten ¿a dónde? En la que. Entonces el Señor dice: esto no, pero esto sí. Cíñanse, prepárense para cuando Él venga. Y quiero dejarlo segundo punto en esta mañana. Primero es: cuídese de las distracciones. Pero ¿sabe qué es lo segundo? Considere las recomendaciones. Y el Señor da 3 recomendaciones en este texto. Primera recomendación, ¿sabe cuál es? Esté pendiente. La palabra, ¿qué significa esa expresión? Con la atención puesta, atentos, despiertos, sin distracción. ¿Qué le dice el Señor a los discípulos? Estén ceñidos los lomos, con las lámparas ¿qué? Encendidas, para que cuando el Señor venga usted esté ¿qué? Listo. ¿Cuál es el primer consejo? Considera la recomendación. ¿Qué recomendación nos da el texto, hermano? ¿Cómo me preparo para ese día? Número 1, esté pendiente, esté atento. Pero número 2, dice el versículo que aparece allí en el versículo 38: y si llega la segunda vigilia, y aunque llegue la tercera vigilia, si los hallare, ¿qué dice el texto? Bienaventurados son aquellos que. ¿Sabe qué es lo segundo? Lo primero es: estén como pendientes. ¿Estén qué? Atentos. Pero me gusta porque dice: si llega en la noche más oscura, estén ahí. Pero resulta que no llegó en la noche, sino en el día más claro, estén ahí. Esto me habla de que seamos perseverantes. La primera recomendación es: esté pendiente en estos tiempos, atento, preparándose. Pero lo segundo, sea una persona que persevera. Voy a leer la Biblia, y los 3 primeros días del año lo hicimos, y estamos en octubre y ya ni la leemos, porque no somos ¿qué? Por lo menos una vez al año, una vez al mes voy a sacar un día para ayunar. Y no somos ¿qué? Perseverantes. Arrancamos, pero no ¿qué? Si es una escuela bíblica, la iniciamos, no la terminamos. Si es una disciplina espiritual, un plan de lectura, empezamos, pero no, y no somos ¿qué?
perseverantes. Y el Señor, ¿qué quiere que hagamos usted y yo? Que perseveremos. Es que no tengo ganas, es que no me siento dispuesto. Entienda esto, su carne nunca va a querer que usted busque de Dios. Por eso buscar a Dios no es una emoción ni una sensación, es una decisión. Usted tiene que decidir, pararse y decir: Señor, voy a trabajar en la lectura, voy a trabajar en hábitos, disciplina, voy a perseverar. Ay, que es que ese cuento de que Cristo viene, hace rato me lo echaron y nada que llega. No me importa. Si usted no lo quiere creer, problema suyo. Pero en cuanto dependa de mí, voy a perseverar y espero que el Señor que regrese. ¿Cuál es esa recomendación entonces? Que seamos ¿qué? Que estemos como pendientes. Ahora me gusta esto porque a quién se le dice bienaventurado en el 37 y en el 38. ¿A quién se le dice bienaventurado? ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, feliz, 1000 veces feliz. ¿Quién es 1000 veces feliz? Aquel que cuando el Señor venga lo halle ¿qué? Y entienda esto, lo que el Señor va a recompensar no es que usted esté haciendo sus planes, sus proyectos y sus deseos. Lo que el Señor quiere recompensar es que a través de sus planes y proyectos usted esté haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo así, hermano Oscar? Porque el Señor no va a galardonar sus planes y sus proyectos. Porque en los versículos anteriores hay un hombre que dice: mi casa, mi granero, tienes muchos bienes, come, bebe, regocíjate. Y el Señor le dice: qué estúpido eres. Porque lo que el Señor recompensa no son mis, sino son los de Él. Pero yo puedo usar para que a través de mis planes se pueda hacer la voluntad de ¿quién? Si la centralidad está en mi plan y no en la voluntad de Dios, soy un tonto. Pero cuando la centralidad está en lo de Él, a través de lo que yo hago, eso lo bendice ¿quién? El Señor. No sé si me estoy haciendo entender o estoy embolatando. Entonces, frente a eso, ¿qué dice el Señor? Será bienaventurado los que perseveran. Y yo me pongo a preguntarme esto, hermana Marta: ¿cuántas personas iniciaron la fe, el camino de la fe con muchos de nosotros? Y los años han pasado y uno se pone a ver y uno dice: fulano y sultano solo siguen caminando y los demás se quedaron por dónde. Pero me gozo en el Señor de que usted y yo estemos perseverando hasta esta hora, porque eso es el Señor que lo bendice. Amén. Pero ¿cuál es el otro elemento dentro de esas recomendaciones? Versículo 39. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué dice el texto bíblico? Velaría. ¿Y qué más pasa? Y no dejaría que minar. Si el ladrón lo llama y le dice: don Orlando, esta noche lo voy a robar, ¿usted qué hace esa noche, hermano? Usted se consigue un buen garrote, ¿sí o no? Unos buenos perros bien bravos. ¿Qué más se consigue? Cadenas. Se cierra la puerta y usted dice: que se venga, pero no me voy a dejar que. Y el Señor dice algo que es interesante. Él dice el texto: por eso sabe de esto, que si supiese el padre de familia a qué horas el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues estad preparados. ¿Y qué dice el texto? Porque a la hora que no penséis, ¿qué dice el Señor? El Hijo del Hombre. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? Estar como pendientes. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando esto que está? Y usted dice: estoy pendiente porque esto está cerca. Número 2, ¿qué hace usted? Persevera. No quiero ir, no tengo ganas, estoy triste, estoy deprimido. No, perseveramos. Pero lo tercero, ¿sabe qué es? No solo perseveramos, nos preparamos. ¿Qué hizo este hombre? Si el ladrón le dice a usted: voy a ir, ¿qué hace usted? Se prepara. De modo que si el Señor viene, usted está como listo. Y entienda esto: prepararse significa disponer, que todo esté listo, que todo esté en orden y que todo esté ¿qué? Organizado. De modo que el Señor dice: me voy por la iglesia. ¿Y usted qué dice? Espéreme tantico, voy a armar maleta, voy a echar esto. No, ¿qué le dicen a uno? ¿Se fue o se quedó? Y yo, déjeme ilustrarlo de esta manera. Decirle a alguien: mire, vámonos de vacaciones para San Andrés y todo yo lo voy a pagar, pero yo estoy en Yopal y tan pronto pase por Cumaral lo recojo y nos vamos para el aeropuerto y nos vamos para San Andrés.
¿Sí o no? Entonces yo le digo, hermana, voy saliendo de Yopal, y usted que empieza a decir, ya viene. Voy en Monterrey, y usted dice, ya viene. Voy en Paratebueno, y usted que dice, ya está más que. Estoy en Santa Cecilia, y usted dice, uy, estoy en el puente, estoy en el peaje, y uno que dice, ya que. Si él está llegando a Cumaral y usted no ha hecho la maleta, porque él no va a perder el vuelo, porque usted tenía que. Porque usted no le puede decir al del avión, ay, espéreme tantico, ya viene, ya viene. No, cerraron la puerta y el que se quedó, y si se quedó, dijo por ahí alguien, llórelo, ¿no? Baila, no hay nada que hacer. Ahora, mi pregunta es, todo lo que pasa, ¿qué nos está diciendo? ¿El Señor qué? ¿El Señor qué? ¿El Señor qué? ¿El Señor ya qué? ¿Cómo tenemos que estar listos? Yo le pregunto, ¿usted tiene la maleta lista? No, hermano, es que la verdad no he tenido tiempo para hacer maleta. ¿Y por qué? Porque estoy afanado, preocupado, lleno de miedos. ¿Y sabe qué preocupa hoy? Que a la iglesia se le está saliendo del corazón el deseo de reencontrarse con el Señor. Y nuestra tarea, ¿sabe cuál es? Que a la iglesia se le despierte el fervor por estar con ¿quién? Con el Señor. Primero que entonces vimos, cuídese de las dis. Número 2, considere que las implicaciones. Implicación número 1, ¿cuál es? Esté pendiente. Implicación número 2, ¿cuál es? Persevere. Implicación número 3, ¿cuál es? Prepárese. Que cuando Él llegue, usted y yo estemos ¿qué? Listos. El Señor, las personas preparadas para la venida del Señor, escuche esto, no son hipócritas, sino sinceras. Las personas que se están preparando para la venida del Señor tienen temor en su corazón y están dispuestas a predicar. Las personas que han aprendido a prepararse para el Señor no viven con ansiedad, sino que confían en el Señor. Las personas que están preparadas para su venida no son ambiciosas, sino generosas. Las personas que están preparadas para la venida del Señor no son haraganes, flojos, no, son diligentes. ¿Qué quiere el Señor hoy de nosotros? Que estemos como preparados. Ahora, pero me llama la atención que el texto no para allí, porque el Señor en el versículo 41, Pedro hace una pregunta a Jesús. ¿La puede leer conmigo, por favor? ¿Qué dice el verso 41? Entonces Pedro, ¿qué dijo? Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a quiénes? A todos. Y el Señor le dijo, ¿quién es el mayor fiel y prudente? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Al cual su Señor pondrá ¿en dónde? Para que a tiempo para que a tiempo les dé la ración. 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, ¿qué dice el texto? Le halle haciendo que así. En verdad os digo, 44, que le pondrá sobre qué, sobre sus. Entonces, hermano Oscar, me preparo, listo, me cuido de las distracciones, pero me preparo, atiendo a las recomendaciones y me quedo ahí. No, y me llama la atención que el Señor está diciendo, cuídese de esto, haga esto, pero mientras que yo regreso, cumpla con la tarea. ¿Cuál es la tarea? Y entendamos esto, mis amados hermanos, si usted y yo todavía no nos hemos muerto, es porque Dios todavía tiene un plan con nosotros. Y tenga la seguridad, y déjeme decirlo de este modo, si usted ya hubiera cumplido el propósito de Dios para su vida, hace rato hubiéramos cantado a su nombre, cuán gloriosa será la mañana, y hubiéramos tomado tinto. Si Dios ya hubiera terminado, ¿con quién?
Ay, yo creo que yo ya no sirvo para nada. El día que usted cumpla su ciclo, Dios dice, me lo llevo, lo desenchufo, vámonos para arriba. Entendamos esto, que Dios tiene un plan con cada uno de nosotros, que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué me llama la atención? Pedro le dice, Señor, ¿y esto lo dices por nosotros o por otra persona? Y el Señor se queda viendo, ¿y qué lo dice? Lo digo por quienes. El Señor se va, pero ¿quién quedaba? La iglesia. Digámoslo de este modo, la iglesia hoy tiene una tarea. ¿Y qué dice el Señor? Dichoso el pueblo que cuando el Señor venga esté haciendo lo que Él le mandó a qué. ¿Quién es el bienaventurado entonces? El que hace lo que Dios qué, lo que Dios le manda qué, a hacer. Y lo que el Señor va a recompensar, ¿qué es? Que yo haga mío o los de Él. No sé si me estoy haciendo entender. Amados, que los años que nos quedan de vida los usemos haciendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Y usted puede decir, hermano Oscar, pero a mí Dios no me llamó ni a ser cantante, ni ser maestro, ni ser predicador. Y no se preocupe por ser lo que otros ya son. No, preocúpese por ser y hacer lo que Dios quiere que usted haga en este tiempo. Y es que usted dice, en ese campo donde yo estoy, no soy predicador, no soy pastor, no soy visionero, pero resulta que soy comerciante. En ese campo donde usted está, Dios no lo puso a usted para que simplemente genere ganancias económicas. Dios los puso a usted para que haga la voluntad de Dios en ese lugar. Y tenemos que entender esto, mis amados, ¿qué es? Yo tengo que aprender a leer qué es lo que Dios quiere que yo haga en el lugar donde me ha puesto. O sea, entender, decir, Señor, tú me metiste en este proceso, me metiste en esta organización, me metiste en este trabajo, me metiste en esta empresa. Ahora enséñame para qué me metiste aquí. ¿Qué le dijo Mardoqueo a Esther? Cuando se levantan a amenazar al pueblo, Mardoqueo le dice, no sea que para un tiempo como este es que tú estás allá metida. Que esa mujer estuviera metida en el palacio libró la vida de quién. Que Nehemías estuviera de copero, ¿qué hizo? Que Daniel estuviera allá, ¿qué hizo? Si ve que Dios no solamente nos puede usar a nosotros como predicadores, pastores o maestros, sino que también nos puede utilizar en otros escenarios. ¿La clave cuál es? Es que voy a estudiar mi carrera, perdónenme. Voy a estudiar mi carrera para hacer la voluntad de Dios. Y tenga la seguridad de esto, papás que están aquí, que dicen, este pelado salió ya de 11, no sé qué darle, la carrera, y el bendito pide una carrera que me toca quitarme medio pulmón para pagársela. Mire, amado hermano, entienda esto. Entienda esto, mi amado hermano. Dios sabe lo que cuesta el proyecto de Él en ese hijo. Y Dios dice, para que Chadi haga lo que yo quiero que hacer, tiene que estudiar esto. Y de eso me encargo ¿quién? Yo. Porque ¿qué dijo Él? Vuestro Padre sabe de qué cosa tiene necesidad. Es que si yo no lo hago, hágalo. Pero entienda esto, hacerlo en mis fuerzas genera una ganancia, pero hacerlo con la ayuda del Señor va a ser totalmente ¿qué? Diferente. Y es donde el Señor levanta un chulo XXL y dice, ese chulo lo voy a usar para que pague esa carrera. Pero nuestra vida debe estar alineada ¿a qué? Porque Dios nunca va a patrocinar un proyecto que esté por fuera de su voluntad. Dios bendecirá un proyecto que esté dentro de ¿qué? Su voluntad. ¿Me relajo? No se relaje. Haga lo que usted tiene que hacer, pero deje que Él haga lo que solamente Él puede hacer. Y entienda esto, que lo que usted no puede hacer, Él tiene el poder para hacerlo. ¿Qué le dice Isaías 54? Regocíjese estéril, cante, alabe, glorifique. Y uno dice, pero es que no puede dar a luz. Por eso alabe.
¿Y por qué? Porque otras dan a luz porque su sistema reproductivo les permite eso. Pero usted que no lo puede hacer, alabe. ¿Por qué? Porque será un milagro lo que tiene que intervenir para que usted dé un hijo. Por eso entienda algo. Cuando las cosas se pongan difíciles, alabe. ¿Por qué? Porque lo que usted no puede hacer, Él tiene el poder para hacerlo. Y Él sabe de qué cosas tenemos que. ¿Me hago entender? Hermano Oscar, vienen tiempos muy difíciles a nivel económico. Se habla de una recesión, de un incremento, de desempleo, una cantidad de cosas. Y la gente hoy está llena de ¿qué? De temor. Pero recuerde algo, no se preocupe, no se afane, no tema. Porque si Él cuida de las aves, también cuidará de usted y de mí. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Que Él es nuestro proveedor. O dígame algo, si no usted no vio en medio del confinamiento de varios meses, no vio usted la mano del Señor. Y uno decía, véase chulo, véase chulo. Y usted cuando dice chulo, ¿por qué dice chulo, hermano Oscar? ¿Quién alimentó en el desierto a Elías? ¿Qué usó el Señor? Algunos dicen que un animal, otros dicen que una persona. Sea lo que sea, Dios usa lo que quiere. Porque Dios tendrá muchos canales para bendecir, pero hay una sola fuente, que Él es el Señor. ¿Qué dice el Salmo 121? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo que los cielos y la tierra. No se dormirá ni se adormecerá el que guarda a quien. Y si el Señor cuidó a Israel, también le cuidará a usted y me cuidará a quien, a mí. Entonces, frente a eso, ¿qué debo cuidarme? Número uno, lo dijimos, de esas ¿qué? Distracciones. No se estrese queriendo hacer lo que solo Dios puede hacer. Número dos, considere las recomendaciones. ¿Cuáles son? Esté pendiente, persevere y prepárese. Pero ¿qué es lo tercero? ¿Qué debemos estar haciendo hoy, usted y yo? Cumpliendo con ¿qué? Con la asignación. ¿Y esto qué implicación tiene? Esto nos demanda que seamos usted y yo ¿qué? Responsables. Hoy hagamos lo que Dios quiere que usted y yo ¿qué? Estemos haciendo. Yo le hago una pregunta. Donde hay tanta necesidad por evangelizar, ¿qué debe estar haciendo la iglesia hoy? Me gustaba el primer coro. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. Pero ¿qué de aquellos que no lo tienen a Él como fortaleza? En medio de la aflicción renueva sus ¿qué? Usted y yo somos dichosos porque lo tenemos a Él. Pero si no predicamos de Él, lo contrario de dichosos, ¿qué es? Desdichados. Aquellos que no lo tienen ¿a quién? Al Señor. Número 2, versículo 45. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare ¿a qué? A golpear a quienes, sea conmigo el 45, a los criados y a las criadas, y empezase a que esa persona a embriagarse, ¿a qué más? A comer, a beber. Y esa persona que dice, ese cuento de que Cristo viene ya me lo han echado hartas veces, yo mejor voy a vivir es sabroso, voy a tomar, voy a hacer, eso el Señor todavía sé que se demora. ¿Sabe qué me llama la atención de este texto? El Señor vendrá, aquel siervo, en el día que éste no ¿qué? No le espera, y a la hora que no ¿qué? Sabe, y le castigará como duramente, y le pondrá con quienes, con los infieles. Pero el versículo 47 dice, aquel siervo que conociendo ¿qué? Que conociendo ¿qué? Y la pregunta es, esta porción del capítulo 12 se le está diciendo a la multitud o se le está diciendo a los discípulos. ¿Sabe qué me llama la atención? Que el versículo 1 y el versículo 13 se le dice a la multitud, pero el versículo 22, versículo 35 y versículo 41 es un diálogo entre Jesús y los discípulos. O sea que en este punto se le está hablando ¿a quién?
¿A los que conocen o a los que no conocen? Y note eso, ¿qué dice el texto? Aquel siervo que conociendo qué cosa, quitémosle voluntad, aquel siervo que sabiendo que el Señor volverá, y no qué. ¿Qué dice el texto? Les tengo una muy buena noticia. Ustedes en este momento son más responsables que a las 10 cuando llegaron al culto. ¿Sabe por qué? Porque el conocimiento de la palabra no me exime de la responsabilidad, me hace más responsable. O dígame, Alejita, si uno va en el carro y hay un circulito con una flechita así y hay una rayita roja atravesada, y usted coge derecho, y en la esquina hay un señor de tránsito y lo para, y usted le dice: ay, discúlpeme, ¿cierto que usted no me va a hacer el parte? Discúlpeme, yo no sabía que eso significaba que no podía coger en esa dirección. ¿Qué le va a decir el señor agente de tránsito? Su merced, cuando usted le entregaron la licencia, le dieron un curso de las señales de tránsito y las conoció. Sí, señor, ese conocimiento te hace responsable y ganador de un comparendo. Porque el conocimiento no me excluye, me hace más que responsable. O sea que aquí viene algo. ¿Cómo será el trato del Señor para aquellos que conociendo, escuchando y entendiendo no se prepararon? ¿Cómo va a ser? Porque el texto, ¿qué dice? Vuélvalo a poner, por favor. ¿Qué dice el texto? Léalo otra vez, 27. Aquel siervo que conociendo ¿qué? La voluntad del Señor. Pero la palabra clave, ¿cuál es? ¿Con qué? Conocimiento. El que conoce lo que debe hacer y no lo hace es mayormente responsable. Pero ¿qué dice el versículo? Ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. Versículo 48, ¿qué dice el texto? Mas si el que sin conocerla hizo cosas dignas de poco, dice el texto, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le ha dado ¿qué? Mucho, ¿qué dice el texto? Mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En otras palabras, con usted y conmigo la cosa ¿cómo es? ¿Cómo es? Ayúdenme. Más seria. A ustedes que han entendido, a ustedes que se les ha predicado, a ustedes que tienen conocimiento, se les ha discipulado, a ustedes se les va a demandar ¿qué? Y déjenme decir esto: hay excusas que para los hombres son válidas, pero ninguna excusa es válida delante del Señor. Y usted dice: ¿por qué eso, hermano Oscar? Porque cuando el amo convocó a la fiesta, empezaron a sacarle ¿qué? Excusas y excusas, y es que tengo, y es, ¿sí o no? Pero la pregunta es: a pesar de las excusas, ¿la fiesta se hizo o la fiesta se canceló? Y entendamos esto. Dígale que está al lado: con o sin nosotros, la fiesta se hará. No sé si me hago entender. Es que no quiero ir. Con usted o sin usted va a haber bodas del Cordero. Es que no, es que lo que piden no me gusta, no estoy de acuerdo. Con o sin, la fiesta se va a qué. ¿Cómo la ven, hermanos? Pastor Mauricio, ¿para qué puso a predicar el hermano Oscar hoy? Déjenlo solo cantar mejor. Y sabe que cumplir la asignación implica responsabilidad, implica reconocer que no somos dueños, sino que somos ¿qué? Siervos.
Pero también hay una palabra clave ahí, es tenemos que rendir ¿qué? Cuentas. Y un día toda la iglesia estará delante del Señor para rendir ¿qué? Todos, toditos. Frente a eso, hermano, ¿qué vamos a hacer entonces? Yo creo que la solución el Señor nos la ha dado. ¿Cuál es la solución? Cuídese de ¿qué? De las dis. Número 2, considere las recomendaciones. Y número 3, cumpla con la asignación. Si hiciéramos una evaluación, ¿en cuál de los 3 puntos nos sacaríamos un huevito? Y yo no quiero con este tema, uy hermano, nos dejó en la mala, no. Pero sí quiero que hagamos conciencia, hermano, de que estar tan distraídos nos ha desenfocado lo realmente que importante. Amén. Jesús nos dijo cómo vivir hasta que Él venga. Debemos esperarlo y trabajar con diligencia, obedeciendo sus mandamientos. Estas actitudes son muy necesarias en los líderes y creyentes, lo cual ayudará a que estemos alerta y vivamos fielmente. Estos recibirán oportunidades y muchas responsabilidades que irán en aumento. A mayores talentos, a mayores recursos, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad para usarlo con eficiencia. Dios no nos responsabilizará de los dones que no nos ha dado, pero tenemos suficientes dones y capacidades como para mantenernos ocupados hasta que el Señor vuelva. ¿Qué pide Dios de nosotros? Que no estemos distraídos, que nos preparemos, pero que cumplamos con su propósito en esta tierra. Que cuando lleguemos al cielo y antes de morir podamos decir las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está preparada la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos los que aman que su venida. ¿Qué dijo el Señor en la cruz del Calvario? En su último suspiro, consumado es. Que en el último momento de nuestra vida en esta tierra, hermano, usted y yo podamos decir: hice lo que Dios quería que yo hiciera. Y no que digamos, hubiese haber querido hacer lo que Dios quiso que yo hiciera. Frente a esto, yo quiero que oremos en esta preciosa mañana, hermano. Si está usted distraído, si está usted desviado del propósito, es una mañana para decirle: Señor, quiero entregarte eso. El no afán, la no preocupación y el no qué, y el no temer.